En esta mañana vamos a tener una enseñanza en cuanto al pecado original y vamos a entender que algunas personas están entendiendo sobre el pecado como lo habla el mundo entero, pero hoy vamos a entender a través de la Biblia qué dice el Señor sobre el pecado original, porque hay diferentes conceptos humanistas, pero nosotros debemos siempre entender lo más importante, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a orar para que el Señor nos dé la sabiduría en esta mañana. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar en tu presencia, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor Jesús, y que seas tú cada uno de nosotros revelándonos, Señor, dándonos el entendimiento, la sabiduría y el poder, Señor, para que lo que tú tienes para nosotros sea revelado a nuestro espíritu en esta mañana y nuestro espíritu tome la vida para poder servirte y honrarte en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer esto? Lo vamos a conocer a través de lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podés comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces nosotros podemos ver que el Señor aquí le está dando un mandato al hombre, que no vaya a comer de un árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él fuera a comer iba a morir espiritualmente. No está hablando de una muerte física, está hablando de la muerte en su espíritu. El hombre es desobediente al mandato de Dios y comete el pecado. Estamos hablando, lo que dice la palabra es que no come un árbol no de manzanas ni de peras, sino un árbol que el Señor dio, solamente era para que daba un mandato de lo que él iba a decir. Entonces hoy podemos entender a través de la palabra que nosotros debemos ser obedientes. Este fue el primer mandato que el Señor dio al hombre sobre la tierra y era para toda la humanidad. A consecuencia de que el hombre desobedeció, sucedieron dos cosas para la humanidad. Número uno, el pecado iba a ser para siempre, y número dos, iba a trascender de generación en generación. ¿Por qué sucede esto? Porque el hombre fue desobediente al mandato de Dios, porque desde el vientre de mamá nosotros ya nacemos con ese pecado, como lo dice el Salmo 58:3. Miremos por favor el Salmo 58:3. Dice: se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El hombre nace con la tendencia pecaminosa, el hombre nace con un pecado siempre, el hombre tiende a pecar. ¿Por qué? Porque desde el vientre ha nacido con ese pecado. ¿Por qué nace con ese pecado? Porque el pecado de Adán se hereda, porque venimos de la genealogía de Adán. Nosotros no venimos del mundo, nosotros venimos del hombre creado por Dios. Entonces todos los hombres nacen con la naturaleza pecaminosa, y desde que estamos en el vientre de mamá, como dice la palabra, estamos de la tendencia a ser pecadores en este mundo. Pero hoy vamos a conocer algunas condiciones de pecado con las cuales nosotros nacemos. Número uno, todos nacemos con la condición de muerte espiritual. Miramos por favor en Efesios capítulo 1, lo que nos está diciendo el Señor, que todos nacemos con la muerte en nuestro espíritu. ¿Por qué? A consecuencia del pecado del hombre, nosotros nacemos en esta condición pecaminosa. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice, Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el pasaje que nos dio vida. Nosotros teníamos una vida física, pero estábamos muertos espiritualmente. Y vemos el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Nosotros nacemos bajo la ira de Dios, nosotros nacemos en esa tendencia pecaminosa, nosotros como hombres somos siempre dados al pecado. Pero miremos lo que dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. El Señor en su misericordia mira nuestra condición, mira nuestro pecado. Cuando nosotros vemos a través de la palabra que somos malos delante del Señor, que somos pecaminosos, que nuestra carne siempre quiere ir al mundo, pero nuestro espíritu debe buscar a Dios, porque el Señor es misericordioso, porque nosotros nacemos con esa tendencia a pecar, pero su misericordia es grande.
Todos nacemos con esa ignorancia espiritual. Nosotros somos ignorantes espiritualmente. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque no ha de discernir lo espiritualmente. El hombre natural es que nace con el pecado y no entiende las cosas del Señor porque no entiende lo espiritual. Para él es locura. Para un hombre es locura una mañana nosotros madrugar a rendir el culto a nuestro buen Dios. Para un hombre es la locura los diezmos, las ofrendas. ¿Cómo vamos a regalar el dinero? Para un hombre que vive naturalmente no puede entender cuál es el servicio a nuestro Dios. Nosotros vamos a servir a la iglesia. ¿Por qué tenemos que servir a un hombre? Pero nosotros todo lo hacemos para el Señor cuando entendemos que hay vida en el Espíritu. Una persona que está muerta espiritualmente no puede entender el propósito de Dios, no puede entender lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Por eso dice que están locos, que no entienden. Entonces nosotros podemos entender que también nacemos nosotros sordos espiritualmente. Nosotros no podemos entender la palabra. ¿Por qué? Porque estamos sordos, como lo dijo el Señor en Juan capítulo 8, versículo 43. El Señor entendía que cuando Él vino, el pueblo de Israel no lo podía entender. ¿Por qué? Porque estaban sordos, no podían entender el mensaje de Dios. Miramos Juan 8, capítulo 8, versículo 43, dice, 8:43. Jesús respondió y dijo: no murmuréis entre vosotros. Cuando el Señor dice que no murmuréis, era que ellos no entendían, no podían entender el mundo espiritual. Ellos no querían escuchar la voz del Señor porque el mundo no les llegaba la voz de Dios y había murmuración entre el pueblo de Israel. Ellos no entendían la voz del Señor, ellos no podían captar que Dios mismo había venido a la tierra. ¿Por qué? A causa del pecado que estaba en ellos, a causa de la muerte espiritual, a causa de la condición que el hombre estaba. Solamente el Señor podía cambiarlos, solamente el Señor les podía dar a entender su palabra. El Señor ahí en Juan 8:47 dice, Juan 8:47 les dice el Señor: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no son de Dios. Una persona que no entiende la palabra de Dios es porque no ha nacido nuevamente, es porque está muerto, porque no ha querido buscar a Dios, porque sigue en su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque sigue ciego espiritualmente, sigue sordo, ciego, muerto espiritualmente. Y por eso al comienzo les decía que tal vez esta enseñanza les iba a ofender un poco, pero debemos entender que toda la humanidad está bajo la muerte espiritual si no ha recibido al Señor, que toda la humanidad está sorda a la palabra de Dios y no entiende, y fuera de eso está ciega espiritualmente, como lo dijo el Señor ahí en Juan capítulo 3, versículo 3, dice el Señor. Recordemos que el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo por la palabra, y primera de Pedro lo dice que tenía que renacer. Tal vez Nicodemo había tenido un nacimiento físico, pero tenía que renacer por la palabra. Entonces todos estaban ignorantes, sordos, ciegos al Señor. Solamente teniendo ese nacimiento por la palabra se puede entender. Muchas personas van a la iglesia y dicen: ya hemos nacido de nuevo. Pero el nacer de nuevo no es ir a la iglesia, no es congregarse, no es tocar en la alabanza, no. El nacer de nuevo es tener la vida en el Espíritu y darle a otros para que ellos entiendan. Es mostrar que verdaderamente Cristo está en nosotros y que nosotros lo podemos predicar. ¿Cómo predicamos a ese Cristo vivo? Cuando buscamos a las personas que están muertas espiritualmente y le daban la vida. Nicodemo estaba muerto y el Señor le dijo: tienes que nacer de nuevo, renacer por la palabra, como lo dice primera de Pedro 1:23. Solamente los que quieren nacer de nuevo oyen la palabra de Dios y la entienden y la ponen por obra. Entonces Juan 3:3 dice, respondió así y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Solamente nosotros podemos ver el reino de los cielos cuando nacemos verdaderamente por la palabra de Dios, cuando entendemos el propósito
porque todos nosotros nacemos siendo ¿qué? Enemigos de Dios. ¿Por qué somos enemigos de Dios? Porque no entendemos su mandato, porque como Adán pecó en el huerto, se hizo enemigo de Dios, Dios lo sacó y lo botó fuera del paraíso, y todas las generaciones hemos nacido con el pecado original. Si nosotros no tenemos la vida en el Espíritu, somos enemigos de Dios. Nosotros vemos ahí en Romanos capítulo 5 que el Señor está diciendo que nosotros somos sus enemigos, porque si nosotros no le conocemos, si no cumplimos su mandato, somos enemigos de Él. Dice Romanos 5:10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿De qué nos reconcilió? De que nosotros estábamos muertos espiritualmente, que estábamos viviendo una vida sucia sin el Señor, que estábamos haciendo nuestra voluntad, nuestros propios deseos. Entonces por eso éramos enemigos. La persona que no hace la voluntad de Dios es enemiga de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Que creamos en su Hijo verdaderamente. Nosotros lo estamos haciendo. Entonces nosotros cuando nacemos muertos espiritualmente, nacemos ciegos, sordos y no entendemos la palabra de Dios. Y fuera de eso nacemos ¿qué? Siendo enemigos de Dios. Por eso nosotros no podemos entender, y dice el pasaje, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El Hijo murió para que nosotros fuéramos reconciliados ¿con quién? Con el Padre. Solamente a través del Hijo nosotros podemos dejar esa muerte espiritual y tomar vida solamente en Él. ¿Por qué? Porque todos nacemos bajo la incredulidad espiritual. Nosotros nacemos muertos espiritualmente, nacemos siendo incrédulos. Nosotros podemos ver en el Salmo 14:1 que David lo dijo, que nosotros estábamos que éramos incrédulos, que no creíamos en el Señor. Entonces veamos lo que dice el Salmo 14:1, dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuántas personas dicen que no hay un Dios grande? Y nosotros podemos creer que hay un Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el Dios que lo hizo a usted, el Dios que me hizo a mí. No hay otro Dios tan grande como nuestro buen Dios, el Señor Jesucristo. Y nosotros podemos entender que la persona que no entiende que hay un Dios es un necio. La palabra necio también quiere decir que es estúpido, que es tonto. Nosotros podemos ver a través de la creación, podemos ver por nosotros mismos que hay un Dios todopoderoso. Entonces nosotros solamente cuando recobramos la vida podemos dejar ese pecado, esa maldad, ese pecado original que hay en nosotros. ¿Quién nos ayuda a nosotros a creer que hay un Dios vivo? Solamente cuando nosotros buscamos al Señor, y le podemos buscar ¿cómo? A través de la palabra. Usted verdaderamente está buscando al Señor a través de la palabra. La palabra o la Biblia es el único libro que habla a nuestro espíritu y nos puede a nosotros sacar de esa ceguera espiritual, de esa incredulidad, de esa sordera, de todo lo que nosotros teníamos cuando el Señor le dio el mandato a Adán. El Señor le dijo que no comiera de ese árbol y él comió y pecó. Fue apartado del Señor y nace por cuestión de ese pecado nosotros nacemos ¿qué? Muertos espiritualmente, separados del Señor. Y no podemos, y no somos incapaces de entender lo que el Señor Jesús tiene para nosotros. Nosotros podemos ver ahí que en la Biblia que también nosotros nacemos ¿qué? Incapaces de entender. ¿Por qué? A consecuencia de que nosotros no tenemos esa vida espiritual. Solamente el Señor Jesús puede traer a nosotros esa vida, ese conocimiento y esa ciencia. No busquemos al Señor por el conocimiento de este mundo, por la ciencia o por la filosofía. Busquemos al Señor verdaderamente por el Espíritu, por la palabra y por la fe que nosotros podamos tener. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos incapacitados, muertos espiritualmente. Una persona muerta no tiene vida. ¿Y qué sucede con una persona que está muerta? Cada día se va pudriendo más y más y más, y al tercer día ya hiede y ya después se descompone. Cuando nosotros estamos muertos espiritualmente sucede lo mismo. Cada día nosotros nos contaminamos más por la situación del mundo, por el sistema del mundo. Cada día hay más corrupción, cada día hay más tentación, cada día hay cosas más difíciles. Pero el Señor nos da a nosotros la oportunidad de buscarlo a través de ¿qué? De su palabra, y que nosotros podamos
podamos entender que hay un Dios grande, porque nosotros solos somos incapaces. Miremos por favor lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 44. El Señor nos lo está advirtiendo que debemos que buscar de su presencia. Juan 6, 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Solamente a través del Señor Jesucristo nosotros podemos tener la vida. Solamente a través del Señor Jesucristo nosotros podemos entender lo que Él tiene para nosotros. Y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Solamente nosotros podemos ir al Padre a través del Hijo. Y para nosotros ir al Padre debemos conocer al Hijo. Nosotros no necesitamos sacrificarnos para conocer al Señor. Usted puede tener plegarias todos los días, usted puede subir a Monserrate de rodillas, usted puede ser muy buena gente, usted puede darle muchos regalos a los niños, usted puede hacer muchas obras en este mundo, pero por obras o porque usted suba a Monserrate de rodillas o porque usted haga muchas plegarias delante del Señor, eso no lo va a llevar al Padre. Solamente el que nos va a llevar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Solamente por Él es el camino, la verdad y la vida. Hay mucha ignorancia espiritual en estos tiempos porque nosotros nos apegamos a la ciencia y al conocimiento de este mundo, pero el Señor dice que nosotros lo buscamos. Somos tontos porque desconocemos a Dios. Y hay gente muy sabia en este mundo, pero la sabiduría del mundo. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé su sabiduría y de su entendimiento. Nosotros estamos muertos espiritualmente. Usted mismo no se puede salvar, usted mismo no puede buscar a Dios, usted no lo puede hacer, pero yo les tengo a ustedes hoy una gran noticia, que el Señor ya lo hizo por usted. ¿Y cómo lo hizo? En la cruz del Calvario. Él murió por cada uno de nosotros, Él pagó un precio por nosotros. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Él nos reconcilió con el Padre. ¿Cómo lo hizo? A través de la cruz del Calvario. Pero como nosotros debemos entender que Él tenía que pagar un precio, tenía que pagar una ofrenda. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Y el único que podía pagar el precio por nosotros era el santo. El único que podía derramar su sangre, Él era Él, porque Él era santo, justo y bueno. Y como Él era santo, podía pagar ese precio, porque no hay justo ni uno, dijo el Señor. Entonces Él, a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, Él nos limpió y nos reconcilió con el Padre. A través de su sangre nos dio la vida en el Espíritu para nosotros hoy poder comunicarnos con Él. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Que usted tenga vida en su espíritu. El propósito es que usted sea parte de todo lo malo y busque a Dios en espíritu y en verdad. El propósito es que usted crea lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que usted crea que en la cruz del Calvario el Señor le dio a usted la vida y deshizo toda obra del diablo que había en usted, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todo lo malo, toda la maldición que había en nosotros. Y hoy podamos entender a través de la palabra que sin Él nosotros somos incapaces, que sin Él estamos muertos, que sin Él somos sordos espirituales, que sin Él nosotros estamos apartados totalmente del reino de los cielos. Entonces que usted a través de esta enseñanza entienda que usted está perdido sin Dios en el mundo y que podamos entender en esta mañana que la única verdad es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque hoy entendemos a través de tu palabra, Señor, que nosotros somos ignorantes, que nosotros estamos muertos, Señor, pero que tú viniste, Señor Jesús, y nos diste la vida, Señor, y que hoy a través de esa vida que tú nos has dado en el Espíritu podemos entender que tenemos el único Dios verdadero, el Dios grande, el Dios todopoderoso, y que a través de la palabra nosotros nos trae la vida, y que a través de la palabra nos ha reconciliado, Señor. Gracias por el privilegio de conocerte y de tener un Dios tan grande, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.